Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Inspiración. Qué alegría volver a estar aquí con ustedes. De verdad que cada vez que lanzamos un podcast es una emoción que sentimos y gracias a las reacciones que tienen ustedes con quién será el siguiente invitado y todo eso. Sí, todos los invitados que hemos tenido de acá de Santa Cruz del Quiché han sido invitados de lujo, personas que nos han sumado con su experiencia, con sus frases, el tiempo en el que iniciaron a construir un proyecto de vida. Yo creo que nos inspira bastante. Te saluda Isis Sarmiento, Life Coach, y te acompaño a transformar tu vida. Ademar Girón, Neurocoach. Te acompaño a hacer tus sueños realidad y a romper tus límites. Pues en este podcast de Más Inspiración dentro de calidad de vida, todos queremos tener una calidad de vida. Y dentro de calidad de vida también está el bienestar económico. Uh-huh. Y realmente es algo que muchas personas tal vez los estresa. Uh-huh, uh-huh. Y por eso hoy tenemos un invitado súper especial porque vamos a hablar de cero estrés fiscal. Así que entérense, hay muchas cosas que aprender. Estamos hoy aquí con el licenciado Oscar Alexander Chicag. Y él es contador público y auditor, es especialista en asuntos fiscales, gestión y desarrollo empresarial. También es catedrático en la carrera de leyes de la Universidad Mariano Gálvez y también de la USAC. Adicionalmente también es el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Santa Cruz. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación que me hacen, pues ahí contento pues de participar también con ustedes y de colaborar también con ciertos expertices y que de alguna manera también esto venga a sumar como un granito de arena para todo aquel emprendedor o todo aquel joven que en algún momento pues tiene ese enfoque de poder crecer. Uh-huh. Muchas gracias, licenciado. Todos tenemos una historia en esta vida. Cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy. Ya en su presentación, pues Isis lo dice, ¿verdad? Que usted es el presidente en Cooperativa Santa Cruz, RL, ¿verdad? Así es. De un nivel superior. ¿Cómo usted tiene esa historia desde niño para llegar hasta esto? ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, pues es una larga historia que en algún momento pues voy a compartir con ustedes. Siempre cuando platico con personas, con mis clientes, con mi familia en un momento dado, pues siempre relato toda aquella experiencia que se tiene que vivir, que se tiene que pasar, que se tiene que afrontar. Entonces, si uno tiene bien ubicado esos requisitos como persona, pues por supuesto uno va a encontrar una cierta estabilidad emocional, una cierta estabilidad espiritual y, por qué no decirlo, también una cierta estabilidad económica. Pues en mi caso, a la pregunta que me hacen, pues en mi vida pues he tenido una cierta trayectoria en que te puedo decir que a los 15 años, por decirte, sí, para los 15 años, 21, 22 años, pues fue un periodo en mi vida en el que pues fue de mucho fortalecimiento en el emprendimiento, porque en esa edad pues yo pues compartía, vendía comida y lo manifiesto siempre, ¿verdad? Que vendía comida, vendía churrascos y aquí en el Parque de Santa Cruz del Quiché, sí, muchos de los que pues me van a ver, los que me conocen, pues se han de recordar en esa época. Yo en este momento pues tengo 40 años. Eso quiere decir que hace 18 años en el que en algún momento pues mi vida fue innovando, cambiando, ¿verdad? Porque encontré aquel cambio y aquella decisión también muy particular en decir, bueno, voy a cambiar de un escenario en el cual me desarrollaba, pues voy a pasar a otro, pero tomando decisiones muy, muy particulares, muy, muy personales, en el que fueron ayudándome en mi vida, ¿verdad? ¿Y en qué fue cambiando? Cambiando en que fui encontrando aquella responsabilidad de seguir mis estudios, ¿sí? Entonces, me gradué de perito contador en el Colegio Utatlán, luego esto fue innovando, seguí mis estudios superiores, me gradué en la Universidad Mariano Gálvez como contador público auditor, también ahí seguí mis estudios para encontrar también ese fortalecimiento de
una maestría, ¿sí? Entonces me gradúo de una maestría en educación superior y que de alguna forma me ha venido ayudando en mi vida, ¿verdad? Entonces todo esto en la parte profesional, en la parte de innovación propiamente, pues me ha venido abriendo puertas, entonces a puertas en instituciones públicas y privadas. En las instituciones públicas, pues en el tema de ser partícipe en la asesoría financiera, en la asesoría administrativa, también me ha abierto puertas en la docencia, ¿sí? He sido docente, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, he sido docente por, recuerdo, 12, 13 años, he sido docente en el área de Derecho, propiamente en el sector económico, ¿sí? En los cursos de economía, ahí he estado desarrollándome por mucho tiempo. También me ha abierto puertas también en la Universidad Mariano Galvez, he estado ahí también participando en la carrera de ingeniería, en la carrera de auditoría, en el que también he participado en dar cursos en el área en el cual yo me desempeño, en el área de la contabilidad, en el área de la matemática, en el área de la economía. Pues entonces eso me ha ido dando bastante estabilidad emocional, económico y emocional, y por ende pues una buena estabilidad familiar, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos que ir encontrando esa responsabilidad, esa motivación personal, y también encontrando todos aquellos principios y valores que en un momento dado nuestros padres nos infundaron, que es el de trabajar, el de respetar y el de ser honestos con uno mismo, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos ha ayudado a nosotros en mi persona, pues, que es lo que nos ha ayudado, que es lo que me ha ayudado a mi persona para poder encontrar una cierta felicidad en mi espíritu, una cierta plenitud, ¿sí? En mi persona, y pues cuanto yo no quisiera que muchas personas pues tuvieran esta oportunidad también, pero yo veo que aquí el secreto es el de encontrar un enfoque personal, el de encontrar una visión, el encontrar también aquel respeto a los valores que nos dan nuestros padres y poderlos combinar, y que de esa forma podemos nosotros superar en esta vida, ¿sí? Claro. Hay algo importante dentro de la historia que usted nos cuenta, ¿verdad? Me gusta bastante ver este valor también, que es la humildad, cómo puede salir adelante. Y en ese momento que usted tenía 15, 16 años, ¿hubo algo o alguien que lo inspiró? Que usted dijo, bueno, de aquí en adelante decido dar un paso hacia esto, porque toda la vida nos viene preparando, en todo aprendemos. ¿Hubo algo que usted se dijo a sí mismo y dijo, aquí llego a esto y ahora voy para lo demás? Como usted dice, tener ese enfoque. Sí, pues sí, claro. Ahora que hace la pregunta me recuerdo mucho de mi mamá, por supuesto. De mi mamá, porque recuerdo que cuando era pequeño, o con mis otros hermanos, pues siempre ella soñaba pues porque uno de sus hijos o que sus hijos de alguna forma pues pudieran progresar en el estudio, y siempre eso queda en el corazón. Entonces pues eso fue lo que a mí me empujó, porque ella falleció a los 15 años, ¿sí? Entonces ella traía un historial de vida, sí, muy humilde, sí, muy humilde, muy bueno, muy humilde, en el cual estábamos ahí. Ella tenía un negocio de comida en el parque, aquí de Santa Cruz del Quiché. Ella tuvo problemas de salud, falleció. Entonces, pues mi persona con mis otros hermanos agarramos la batuta, digámoslo así, agarramos la dirección de ese negocio, y eso fue lo que me empuja en lo personal, continuar con ese negocio, ¿verdad? Continuar con ese negocio y aprovechar ese tiempo que se tenía para poder ir a estudiar, para poder encontrar esa oportunidad, ya que el Colegio Evangélico Metodista Autatlán pues me estaba dando la oportunidad de darme a mí también un espacio, como decirles, yo tenía una beca ahí. Entonces eso era también de aprovechar y de encontrar el momento de también prepararme y poder innovar en mis conocimientos. Encontraba también un cierto valor en mí mismo en decir que yo sí puedo hacerlo, y lo tengo que hacer, porque también
sabía que en el futuro yo tenía que llevar también la dirección familiar y también poderles decir a mis hijos, decirles a cualquier persona, ¿verdad? De que en esta vida no es fácil todo, tampoco es difícil, ¿verdad? Simplemente es de encontrar la dirección personalmente y encontrar también esa relación, esa comunicación con nuestro Dios y así nosotros poder continuar hacia adelante. Es lo que a mí me motiva, ¿verdad? Los valores de que nos dejó mi mamá y encontrar también ese espíritu que Dios también le da a uno como tal, ¿sí? Y usted habla bastante del enfoque y cuando hay una crisis se pierde el enfoque generalmente. Y usted está hablando de la crisis de una pérdida de su mamá. Sin embargo, usted no perdió el enfoque, más bien eso fue el que lo impulsó para salir adelante, para decir, ok, están mis hermanos, o va a estar después mi familia, ¿cómo voy a salir con todo esto? Y es algo muy bueno porque sí, podemos sentir las pérdidas, claro. Sin embargo, lo importante de la resiliencia para salir adelante, para volver al enfoque, para volver al camino y hacer todo lo que usted ha hecho, porque realmente ha alcanzado bastantes cosas, no solamente académicas, sino que de su profesión, ¿verdad? Cómo se ha impulsado a salir adelante. Y él habla de un tema bastante importante que dice el valor, los valores y dice el trabajo. Y eso me gustaría preguntarle, ¿suerte o trabajo? ¿Qué pasa con estos dos? Sí, yo veo que es suerte, perdón, es trabajo. Porque de acuerdo como uno haga el trabajo honestamente, ¿verdad? Con todos los requisitos que conllevan el hacer un buen trabajo en el tiempo preciso, ¿sí? Y con la responsabilidad, yo veo que esto en la propia recompensa de la vida le abre a uno espacios, ¿verdad? Para que también uno pueda innovar en esa parte, ¿verdad? Yo veo más el trabajo. Y de suerte yo lo cambiaría, yo le pondría la oportunidad, ¿verdad? Entonces yo lo cambiaría porque las oportunidades, como todos sabemos, solo una vez se dan. Entonces en ese momento, cuando sale la oportunidad, pues es de aprovecharlo. Hubo un momento que aquí en Santa Cruz del Quiché hay un personaje muy conocido y lo voy a decir, es el doctor Guillermo Crocker. Él en su momento confió mucho en el trabajo mío, en el aprovechamiento de las oportunidades en el sector en el que él se desarrollaba. En su momento yo participé como trabajador de él y llegó un momento en que él confió en esa honestidad, en esa honradez y en ese trabajo muy pronto y dijo, bueno, entonces quiero que participes en mi equipo de trabajo como gerente administrativo financiero del Hospital Regional de Quiché. Entonces yo recuerdo cuando él me dijo, bueno doctor, bueno entonces sí le vamos a entrar y este es un proyecto serio, es un proyecto en el que tenemos que dirigir muchas personas y mucho presupuesto con mucha rectitud, con mucha transparencia y sí, lo llevamos ese proyecto gracias a Dios. Recuerdo que fue en el año 2012 al 2015, recuerdo, fueron como 3 o 4 años en el que llevamos la dirección y lo hicimos con mucha responsabilidad y transparencia, en el que es lo que a mí me llena de alguna forma encontrar la oportunidad también, porque si no se aprovechan las oportunidades, entonces también, yo pienso que también no estaríamos nosotros gozando también de esas bendiciones o de esas bondades que en algún momento Dios nos abre también. Entonces nosotros tenemos que entender también de que Dios nos bendice en cualquier momento, pero uno tiene que aportar. O sea, uno tiene que aportar también, porque si uno no aporta, no se puede combinar ahí las bendiciones que uno debe de sentir de parte de Dios. ¿Y qué experiencia ha tenido en el área de la contabilidad y la auditoría financiera, verdad? Con relación a las crisis económicas que han estado pasando a nivel no solo del país, sino a nivel mundial. ¿Cómo ve usted esta experiencia de las personas? Porque es bien común que digamos no hay dinero o no tengo dinero, pero siendo usted, estando al frente de una administración también financiera, ¿cómo ve esta experiencia de la realidad actual económica? Pues bueno, a lo largo de mi experiencia en los 18 años que me he desarrollado como perito contador,
como contador público auditor, como docente, como asesor de instituciones públicas y privadas, porque también lo he sido en lo privado, pues sí, claro, me he encontrado con ese, digamos así, ese estrés económico que pasan las empresas, ya sean pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, ¿verdad? Me he desarrollado más en las pequeñas y medianas empresas, así que he encontrado ese estrés empresarial en el que en un momento cuando les asesoro a mis clientes y les digo, mire, para que ustedes puedan tener un cierto crecimiento económico, una cierta rentabilidad económica y aparte de que mantener una buena sostenibilidad económica, usted tiene que pasar por un proceso de educación empresarial, por un proceso de educación financiera, por un proceso de educación de emprendimiento, con ciertos métodos, con ciertas técnicas, con ciertos procedimientos. Y sobre todo conocer el proceso realmente. Entonces, en el que, por ejemplo, ¿por qué tengo muchas pérdidas? Nosotros en la contabilidad vemos que hay empresas que gozan muchas pérdidas, tienen muchas pérdidas. Y en mi caso he encontrado que muchas empresas tienen pérdidas porque no han gestionado el riesgo. Y cuando nosotros hablamos de gestionar riesgo es porque tienen que buscar una forma, un método para la creación y fortalecimiento de control interno. Entonces, en todas las empresas, si no gozan de control interno, si no fortalecen control interno, entonces el riesgo, en lugar de mitigarlo, es decir, en lugar de reducirlo, el riesgo va a aumentar. ¿Riesgo en qué? Sanciones tributarias, también riesgos de quiebra de negocios, ¿verdad? Pérdida de inventarios, reducción de personal, ¿sí? Entonces, he visto que pasa mucho estrés por lo mismo de que no tenemos mucha cultura desde lo fiscal, al decir cultura tributaria, y de lo empresarial no tener mucha cultura en la comunicación de cómo se maneja todo este tipo de situaciones de gustos y preferencias en un mercado. Sí. Y algo que me llama la atención también, y es importante mencionar, que usted ha tocado bastante, que son los valores. Si yo, por ejemplo, monto una empresa, un negocio, pero no tengo el valor del dinero, malgasto mi dinero. Y tengo un montón, como se dicen, hasta de los gastos hormigas, porque nosotros lo hemos visto, ¿verdad? En el tema de negocios, que es como abrir un chorrito y uno dice, el agua del tinaco no se me va a acabar. Pero de poquito en poquito, cuando uno ve, se ha ido todo eso. ¿Cómo ha visto usted el tema de las personas también con las que ha trabajado? Porque hay gente que es muy buena vendiendo, negociando, pero a la hora de estar ya, como dice, montado en ese vehículo, a veces pareciera que esos valores se quedan atrás o no se tienen. Sí, en el tema de cómo nosotros le damos valor al dinero, es porque a veces no tenemos, me explico. Y cuando no le damos valor al dinero, es porque no tenemos un cierto hábito de, por un lado, por un escenario, por decirlo así, no tenemos un cierto hábito de ahorro, ¿verdad? Y también no tenemos un cierto hábito de inversión, ¿verdad? Entonces, cuando no se tiene enfocado esos dos escenarios, el escenario del ahorro y el escenario de la inversión, es por eso que de forma subjetiva nosotros no le damos valor al dinero, ¿verdad? Entonces, cuando no se tiene identificado esto, entonces se genera el consumismo, ¿verdad? Entonces, nosotros gastamos más de lo que nos ingresa, ¿verdad? Y en el consumismo, en el sentido de mucha lujuria, de gastarnos el dinero en cosas superfluas, en cosas que no corresponden gastarlas en un momento crítico, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahí es en donde de forma subjetiva yo le respondo en decir que el dinero se devalúa porque nosotros no ahorramos, ¿sí? Entonces nosotros no podemos decir, bueno, a cierta edad, a cierto tiempo, pues yo voy a encontrarme en cierta plenitud económicamente si en un momento atrás no ahorré, no invertí, ¿verdad? No me, de forma proporcional, de forma gradual, pero uno lo tiene que hacer. Uno lo tiene que hacer. Entonces, pienso que es así como debemos de fortalecernos
económicamente. Aparte de trabajar, el ahorrar, el invertir y saber cuándo invertir, dónde invertir, con quién invertir, ¿sí? Y solo así podemos nosotros ser partícipes en cómo jugar también con nuestras finanzas. Claro. Tener una buena educación financiera. Y eso que usted menciona de saber dónde invertir y cómo invertir, porque muchas personas ahorita quieren invertir. Y como ha salido esa cultura de invertir, porque hay que, no sé qué, han salido también varias personas que se quieren aprovechar de eso. Claro. ¿Verdad? Y lo vemos a cada rato, anuncio de invierte con no sé qué empresa y son situaciones falsas, lastimosamente. ¿Cómo saber, para no estresarnos, porque estamos hablando del estrés, cómo saber en qué sí invertir? Muy bien. Podemos nosotros invertir en... primero tenemos que conocer nosotros el mercado. Tenemos nosotros que tener un cierto contexto a nivel general de cómo se comporta el mercado, ¿verdad? Porque el mercado a nosotros nos ofrecen de todo. Ahora que tenemos un mercado, de hecho siempre lo hemos tenido, pero un mercado súper avanzado en el tema de que todo se maneja en línea, todo se maneja ahora virtual. Por supuesto, nosotros primero, antes de cómo, tenemos que saber, ¿verdad? Saber conocer el mercado, cómo se comporta el mercado, qué productos nos ofrece el mercado, ¿sí? Si quiero invertir así de forma pequeña, en querer invertir en compra-venta o querer invertir en servicios, ¿sí? Tengo que pasar por un estudio de mercado, conocer bien quiénes son nuestros proveedores, conocer bien cuáles son nuestras líneas de venta, conocer bien cuál es el comportamiento y el tratamiento que tiene, cuál es el currículum empresarial que tiene. Esto es una investigación de mercado que tiene que hacer la persona antes de invertir, ¿verdad? Antes de invertir en compra-venta o servicios, ¿sí? Entonces, primero es conocer el comportamiento, ¿verdad? Esto, luego conocerlo, entonces es así como toma una decisión, ¿sí? Toma una decisión y al tomar una decisión, pues la va a tomar bien porque tiene recursos, tiene insumos, tiene indicadores, ¿sí? Que le van a proyectar a corto, mediano, largo plazo de cómo invertir y en qué invertir y con quiénes va a invertir. Entonces ahí se generan los contratos, ¿sí? Los contratos. Por eso en un momento, en un curso o en una plática en la cual yo he estado, siempre digo que para que exista un buen mercado, para que exista una buena inversión, para saber cómo, cuándo invertir, nosotros tenemos que conocer 3 principios muy básicos en el mundo económico. Y los principios son el respeto a la vida, el respeto a la propiedad privada y el respeto a nuestra creencia. Si nosotros respetamos la propiedad privada, nosotros no vamos a mentir, no vamos a engañar, no vamos a apropiarnos de los recursos que no son de nosotros. Entonces yo pienso que desde ahí tiene que iniciar el valor de la honestidad que les decía ahora. Y el decir el respeto a la vida es eso, el respetar la vida, el respetar a la persona como es. Todos somos seres humanos y tenemos que respetarnos de cómo pensamos, de cómo nos dirigimos, de qué queremos hacer. Yo pienso que el respetar la vida, yo pienso que el alto índice de violencia en Guatemala, esto fuera menos si nosotros respetáramos la vida, ¿verdad? A las demás, a las demás personas, es así, como yo lo veo. Y eso obviamente también va a afectar de una u otra manera la economía. Y esa es otra pregunta, tal vez no precisamente con cifras, pero ¿cómo es la economía de acá, de Santa Cruz del Quiché o del departamento del Quiché? ¿Y cuáles son los sectores que son como los más pudientes, podremos decir, que producen más acá? Sí, bueno, aquí en Santa Cruz del Quiché, pues mantenemos una economía muy, muy diversa, hay una economía informal que de alguna manera aporta también al desarrollo aquí en nuestra ciudad, ¿sí? Una economía informal en el que también yo he estado anteriormente, ¿verdad? Pero también hay ciertos indicadores que muestran que la economía formal también aporta al Producto Interno Bruto de Santa Cruz de Quiché, como por ejemplo la economía
textil, por ejemplo, la industria textilera, la industria agropecuaria también, que es otro tipo de industria que participa en la economía local en nuestro municipio. La parte de la prestación de los servicios también está colaborando mucho en esto. En nuestra ciudad y en nuestro departamento también se identifica por el tema de la exportación de frutas y verduras, ¿verdad? Entonces la exportación de otros recursos que fortalecen a nuestra economía local, ¿sí? Claro, y desde la parte también que podemos hablar desde el emprendedor, a mí también me gustaría preguntarle, por ejemplo, un inversionista va y tiene un respaldo, ¿verdad?, económico que dice, por ejemplo, préstenme 1 millón o 2 millones y yo les voy a traer, no sé, 100,000 quetzales de aquí a un año. Pero el emprendedor, ¿cómo puede garantizar o cómo puede hacer para acceder también a créditos y saber utilizar eso de una manera inteligente? Muy bien, puede hacerse de créditos siempre y cuando tenga también los requisitos indispensables para que las pueda obtener, porque en nuestro medio tenemos muchas empresas de colocación de créditos. Así es. Y precisamente la entidad que al inicio cuando me presentaron, ¿verdad? Pues yo represento una entidad que coloca créditos, pero se las va a dar a una persona si califica ciertos requisitos, y principalmente el requisito de la capacidad de pago, ¿verdad? Que tiene que tener capacidad de pago. Por ejemplo, en nuestro medio existen muchas cooperativas que asignan créditos menores y créditos comunales también. Pero el asunto está que a veces los individuos no tienen la capacidad de pago. Sí tienen una garantía que les faculta, por ejemplo, una garantía hipotecaria que les faculta, pero el origen y la función principal de las entidades financieras, en este caso de las cooperativas, no es el de obtener bienes inmuebles, sino que es el de la colocación de crédito y que retorne con un rédito o con un interés suficiente que satisfaga las necesidades de la entidad. Pero a veces las personas, por supuesto, hay muchos que sí tienen capacidad de pago, otros no tienen capacidad de pago, ¿verdad? Por el tema del crédito, ¿verdad? En el tema de cómo pueden obtener crédito en ese sentido, en ese área de las cooperativas, ¿sí? Pueden obtener créditos por otras líneas de venta o por otro tipo de proveedores, que están a disposición, están en el mercado, y que también estas les pueden fortalecer debido a que allá pueden que manifiesten otro tipo de requisitos, como estamos en un mercado muy amplio y estamos en una competencia suficientemente enorme, ¿sí? ¿Y los emprendedores no presentan algún plan directo de cómo van a utilizar también esa inversión? Porque yo he escuchado en otros países que dicen tienes que presentar un plan para que se muestre, ¿verdad?, cómo va a ser tu flujo de efectivo, cómo vas a ir retornando la inversión, etcétera. ¿Se trabaja eso o todavía estamos, por decir, dando pequeños pasos en eso? Sí se trabaja. Por ejemplo, en la entidad que yo represento, con los clientes en que he estado, en las asesorías en que he estado, siempre se manifiesta, se pide por principio y también por ubicación de la persona para decirle, bueno, en qué vas a invertir, ¿verdad? ¿Cuándo vas a invertir y en cuánto tiempo? Claro que sí se desarrolla, se diseña un plan de inversión, ¿sí? Y adjunto a ese documento, pues también nosotros también se solicita una proyección como para garantizar el efectivo, porque a veces hay emprendedores que tienen ciertos supuestos en proyección a decir, bueno, en 10 años yo voy a obtener este tipo de dinero, voy a obtener este ingreso porque mi negocio se dedica a la compra-venta, pero entonces nosotros pedimos un flujo efectivo, pero con supuestos muy identificados. Los supuestos a decir, bueno, un supuesto de un 3% que mi nivel de ventas va a superar debido a que se proyecta una fluctuación de precios, ¿verdad? Entonces se le pregunta, ¿y por qué usted dice una fluctuación de precios? ¿Quién o qué le garantiza
que eso vaya a estar seguro. Entonces se discute ese supuesto. También se discuten otro tipo de supuestos en relación a la demanda y a la oferta. Y son supuestos que se van agregando a los flujos de efectivo en decir y garantizar que sí esos flujos van a ser correctos y que realmente sí van a estar. Entonces, para poder convencer, tomar una decisión y decir, bueno, vamos a colocar este crédito a este emprendedor, porque este emprendedor sí tiene una proyección, tiene una estrategia y tiene también un perfil económico que garantiza que sí va a innovar, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde nosotros siempre decimos que el emprendedor tiene que tener el hábito, el estudio, el seguimiento, el fortalecimiento, el registro y la certificación para que de alguna forma vaya innovando en corto plazo. Corto plazo son 2-4 años, ¿verdad? Mediano plazo, 6-10 años. Largo plazo, estamos hablando de 20 años. Entonces sí se tiene que ir midiendo, controlando y también presentando la información que el emprendedor tiene que dar. ¿Sí? Y las tasas que ustedes tienen o que se manejan en el mercado, porque mira, a mí me llama la atención algo y lo voy a decir así. Guatemala, Honduras, que he conocido, se dice a veces, ¿verdad?, que son los países más inseguros, que aquí, que allá. Y muchas entidades financieras que han venido también a nuestros lugares, dicen, como es muy peligroso, nuestras tasas de interés entonces son elevadas porque no hay seguridad, no hay una certeza aquí al traer el dinero. Pero ¿será del todo cierto? Porque, por ejemplo, aquí en Santa Cruz del Quiché se dice que es uno de los lugares más seguros a nivel de apartamental. Sí pueden pasar algunas cosas, pero ¿cómo han sabido ustedes manejar todo eso también para apoyar y fortalecer tanto emprendedores como empresarios? Muy bien, en el tema de las tasas de interés, esa es la pregunta. Las tasas de interés, pues las tasas de interés se graban en las instituciones a nivel cooperativista como a nivel de instituciones financieras reguladas y no reguladas en un momento. Pero en el sector cooperativista las tasas se manejan a nivel de estudios de mercado, porque una tasa de interés, si una cooperativa, y esto lo manifiesto ahorita públicamente, si una cooperativa maneja una tasa de interés a nivel de una política, estaríamos ahí perjudicando y también degradando indicadores que no suman en una política, porque una política solamente se desarrolla a nivel de puramente de norma y en algún momento también subjetividad en la toma de una decisión de un grupo, una política. En cambio, un estudio de mercado, ¿no? ¿Verdad? El estudio de mercado le orienta a uno, ¿sí? Cómo realmente está la satisfacción, cómo realmente está la factibilidad y cómo realmente el demandante toma una decisión, ¿verdad? Y en base a todo eso es como podemos nosotros salvaguardar los intereses y los activos de la entidad. Entonces, sí, las tasas a nivel de competitividad en nuestro medio podemos modificarlas, ¿sí? Pero tenemos que pasar por un proceso y un análisis de estudio de mercado. No a nivel de políticas o a nivel de decisiones muy administrativas o de forma de decir, bueno, hay un cierto reglamento que orienta y norma de alguna forma, pero no, tiene que existir un estudio de mercado. ¿Sí? Ok. Y yo quería hacer una pregunta, sí, pero iba a cambiar de tema. No sé si... Sí, dale. Porque voy a hablar de la familia. Pues antes de eso, solo la parte de la fiscal, la cuestión fiscal para el emprendimiento, que esto es vital. Dale, pues, también me gustaría, ¿verdad?, en el tema de los emprendedores, la parte fiscal. Cuando vamos a iniciar un negocio no sabemos qué hacer ni por dónde comenzar, y muchas veces aquí en Guatemala, porque no se nos está vigilando ni más, nos dicen, monte su negocio, póngalo, y ya después va a ver las facturas, ya por ejemplo que ahora ya facturas electrónicas y más, y déjelo a un lado, incluso hasta si es tema de comida, la tarjeta de salud, después, empezamos a generar ingresos, nuestras cuentas bancarias o algo se empiezan a mover y empieza un montón de cosas que después dice, lo voy a hacer, pero me estreso. ¿Qué se debe de hacer allí? Sí, para no estresarse en ese sentido, pues entonces por eso que incluso
En Guatemala, pues sabemos muy bien que existe una norma ordinaria, que es el Código de Comercio. Allí existe una base legal orientada en el artículo 368 al 381, donde ahí manifiestan un monto o hasta qué monto una entidad debe de registrar o de nombrar a un contador. Entonces ahí es en donde nace la figura de un contador, de un perito contador, para que asesore, oriente y le dé seguimiento a ciertos comportamientos que debe de respetarse en el momento cuando se inscribe, ¿verdad?, una empresa ante las autoridades. En este caso, inscribirse ante el registro mercantil y también inscribirse ante la administración tributaria. Entonces, allí, para poder reducir ese estrés del emprendedor, porque lo que busca es ver de qué forma vender, pero para poder llevar ese control fiscal está el contador. Entonces, a nivel de registro mercantil, pues se solicita la patente de comercio, ¿sí? Que sabemos muy bien que la patente de comercio es un documento que respalda el patrimonio, que respalda el capital de toda entidad, ¿sí? Y de las actividades económicas que realiza el emprendedor, ¿sí? Entonces, teniendo esto, le da permiso al comerciante de forma, así decir, como lo dice el Código de Comercio, a que éste pueda comercializar, pueda contratar y pueda dedicarse a la producción, pueda dedicarse al servicio, pueda dedicarse a la venta, puede dedicarse a la comercialización como tal, ¿sí? Entonces, teniendo esa parte del registro mercantil, pues entonces ya vamos por lo que es la administración tributaria. Entonces ya los emprendedores tienen que inscribirse, ¿sí?, de forma, por decirle así, de forma formal y sustantiva ante la administración tributaria. Y de forma formal, pues nosotros decimos de que tiene que inscribirse a la administración tributaria, sacar facturas, habilitar libros de contabilidad, ¿sí? En el tema de las facturas, pues asociarse, vincularse con la nueva herramienta llamada factura electrónica, en el caso de las facturas. Igual en el caso de los libros, también hay nuevas herramientas que apoyan al emprendedor, en el que el contador debe de también auxiliarse para poder llevar un buen registro ¿registro en qué? Registro de los ingresos que se obtienen por las ventas o por la prestación de servicios que tiene el emprendedor, ¿sí? Esa es como decirles la parte formal. En la parte sustantiva, pues el cálculo y determinación, ¿sí?, del impuesto, ¿sí? En nuestro país, la administración tributaria orienta en una ley llamada la ley del impuesto al valor agregado. Allí orienta quién es un pequeño contribuyente y los ubican así, que son pequeños, sí, los ubican por categorías. Entonces, los orienta así en decir de que de un quetzal a 150,000 quetzales en facturación durante un periodo fiscal de un año, pues estos se mantienen en una categoría de pequeño contribuyente, en donde la tasa impositiva ahí es el 5%. No tienen otras obligaciones tributarias más que pagar el 5% de impuesto como pequeño contribuyente. Si sobrepasa sus ingresos de 150,000, pues ya está obligado a pasarse a un nuevo régimen, ¿sí? Un nuevo régimen del IVA, que es del 5 al 12%, y un régimen que se le agrega, que es el régimen del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces se agrega un impuesto directo, impuesto sobre la renta, y también se le agrega un impuesto que es el impuesto de solidaridad. Estos tres impuestos, el IVA, el ISR y el impuesto de solidaridad, son los impuestos que se le graban ya a un gran contribuyente. ¿Y qué porcentaje es ya esos otros dos impuestos que dice de solidaridad y de ISR? Muy bien, en el tema del ISR, pues el porcentaje ahí es el 25% sobre la utilidad final, ¿sí? Entonces allí ese registro, ese control debe de llevarlo un contador, ¿sí? Claro. Y para reducir ese estrés fiscal y poder también gozar de los beneficios fiscales que la misma norma nos da, en este caso que la misma ley del impuesto sobre la renta nos da, es de concentrarse realmente cuáles son los gastos deducibles que nosotros podemos restarle
a la cuota que se haya determinado como impuesto sobre la renta. Y la norma lo dice. Y en alguna forma recuerdo yo que la norma dice que sean gastos deducibles siempre y cuando estos sean útiles, indispensables y necesarios en la fuente productora de la renta. Entonces, si estos se comprueban que son útiles, indispensables y necesarios, pues la administración tributaria los toma como buenos. Y esos son los beneficios, ¿sí? Son los beneficios que debe el contador encontrar y poder también así ayudar, a asesorar y llevar un buen control de cómo poder determinar la cuota final del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces es pasar todo un escenario de estudio y también pasar todo un conocimiento del proceso de cómo determinar el impuesto sobre la renta, que es un tema muy bonito en el tema del porcentaje. En el tema del porcentaje del impuesto de solidaridad, ¿sí? Que así actualmente se llama, porque actualmente se llamaba, recuerdo que se llamaba YETAP, que era, que se llamaba, Impuesto Extraordinario Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz. Y antes del YETAP estaba el YEMA, que era el impuesto de empresas mercantiles y agropecuarias, y así se ha venido dando, con una misma tasa impositiva que es del 1%, desde el YEMA, el YETAP, al ISO, que es el 1% que se grava sobre los ingresos o sobre los activos. Por eso son impuestos internos, ¿sí? Actualmente ahora así le llaman, porque normalmente este tipo de impuestos, como el impuesto sobre la renta y el impuesto de solidaridad, anteriormente le conocíamos como impuestos directos, ¿sí? Porque son impuestos que se gravan sobre el ingreso y sobre la propiedad, ¿sí? Ahora son muy conocidos como impuestos internos, porque son impuestos que se generan dentro del territorio guatemalteco, ¿sí? Porque hay impuestos externos, ¿sí? Entonces, de esa forma es como se pudiera explicar ese tipo de impuestos, ¿verdad? Ahora el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque se graban sobre el consumo, ¿verdad? Usted va, consume gasolina y usted está pagando de forma indirecta, no calcula, no determina en ese momento, ¿verdad? Es así como se comportan las tasas impositivas del ISR y del impuesto de solidaridad. Claro, entonces amigos emprendedores, es importante. Yo en todo lo que he venido escuchando del licenciado Óscar Alexander es la parte de aprender, de formarse y de tener también a una persona que le pueda asesorar a uno de una manera inteligente para que nos sintamos seguros y que después no vayamos a incurrir en omisos, otro tipo de penalizaciones que nos quite el sueño, nos dé estrés. Y nos dé estrés, ¿verdad? Y hasta la salud, ya cuando hablamos del estrés, que ya es parte de lo que nosotros también trabajamos y acompañamos a la gente, nos podamos enfermar. Entonces es importante tener, podríamos decir, esa salud fiscal y financiera. Yo rescataría varias cosas de lo que hemos estado hablando, porque la calidad de vida, lo mencionamos nuevamente, tiene que ver con el bienestar financiero, el bienestar económico, y es tomar en cuenta educarse, porque si está perdida la persona de que y qué cantidad o cuál porcentaje de impuesto me toca pagar, hay que educarse. Siento que todo lo que he estado mencionando debería ser una escuela de aprendizaje para todo el modelo fiscal, ¿verdad? que tenemos acá. Es importante también sanar el tema que hemos hablado bastante, la relación con el dinero. Tiene mucho que ver, qué bonitos los mensajes que nos daba alrededor de esto. Y a mí me llama la atención algo, porque vivimos en familia. Y creo que muchas personas nos están escuchando y a veces hay ciertas, no vamos a hablar crisis, sino que retos familiares en los que, como decía usted, si no se organiza, está más egreso que el ingreso, ¿verdad? ¿Cómo podría haber una sana economía en la familia? Sí, muy buena pregunta. ¿Cómo haber una sana economía en la familia? Yo veo que uno de los requisitos indispensables ahí es la comunicación. Sí, yo le apuesto a la comunidad. Si se comunica, yo veo que sí se pudiera llevar un buen estado financiero familiar, ¿verdad? Se comunica qué, cuánto se ingresa, cuánto se pierde, en qué se gasta, ¿sí?
¿Cuáles son los gastos fijos? Exacto, cuáles son los gastos fijos, el conocer cuáles son los gastos fijos, también identificar ahí un monto, también de cómo tener para aquellos gastos imprevistos, ¿verdad? Entonces, si esto se diseña, si esto se desarrolla, se escribe, yo veo que ahí pudiéramos nosotros encontrar una sana economía familiar para poder así decir, bueno, el tomar una decisión en decir, bueno, voy a comprarme un vehículo del año, tengo que saber con cuánto cuento, con cuánto voy a contar y si realmente es el momento de tener el vehículo del año, ¿verdad? O cambiar de colegio a mis hijos, o el de cambiar un estatus económico en decir, bueno, ya no voy a comer a un cierto lugar, voy a comer a otro lugar, o vamos a viajar más frecuentemente. Yo pienso que ahí es en donde el tomar decisiones familiares, en este caso en pareja, yo veo que esto aporta, suma y también aflora la confianza en el matrimonio, aflora la confianza en la familia, y son los valores que de alguna forma, también de forma económica, debe de ir dándose en la familia. Y nosotros tenemos como matrimonio algo muy bonito que lo hemos aprendido también, y no es fiscalizarnos el uno al otro, como, a ver, decime cuánto gastaste. No es eso. No. Sino que es preguntarnos cuánto gastaste, todo eso, para que en nuestra mente tengamos la idea de la resta, y cuánto ganamos también, para que en nuestra mente tengamos la idea de la suma. Exacto. Y sí tiene que ser así, porque resulta de que el encontrar aquel principio del saber administrar los recursos, o de enseñar cómo administrar los recursos a terceras personas, pienso que debemos de empezar por nosotros mismos, en administrar nuestros recursos, en administrar nuestras decisiones, en administrar también lo poco o bastante que nosotros tenemos, ¿sí? Porque si no se administra de forma adecuada, de forma oportuna, de forma coherente, ¿sí? Entonces veo que ahí se van a empezar a generarse ciertas desviaciones, ¿verdad? En donde uno puede decir, bueno, entonces, ¿por qué tenemos pérdidas? Sí, porque no logramos controlar nuestra propia administración, ¿verdad? Nuestra propia administración, y yo pienso que desde ahí tenemos que partir. Por eso la economía siempre se define así, que cuando existe una buena economía es porque existe la buena administración de recursos, ¿verdad? La buena administración de recursos, y es así el llevarlo y comunicarlo y organizarlo. Y organizar. Hay varios porcentajes que se tienen que distribuir dentro de la economía de la casa, ¿verdad? Que por ejemplo, los gastos fijos, el ahorro, la salud, todo eso. ¿Cómo lo definiría usted? Porque he investigado en varios lugares y cada quien dice, ¿verdad? El 15% para ahorro, o el 20% para tal. Usted iba con el 80% de sus ingresos. Hay varias teorías de distribución. ¿Cuál usted aconsejaría como tip a las personas, a las familias? Bueno, es muy difícil de decir de cómo, cuál aconsejaría, cuál método utilizar, ¿verdad? Existen muchas memorias de cálculo a utilizar, también existen muchas hojas electrónicas a utilizar, de acuerdo al ingreso nominal que uno percibe. Entonces todo depende, esto es una respuesta muy subjetiva, todo depende de cómo uno o de qué cantidad uno obtiene, y que de esa forma pues uno va a planificar en qué gastárselo, ¿verdad? En qué gastárselo. Entonces, más que ver en qué gastárselo, pues yo tomaría un cierto porcentaje en cuanto a ahorrar, ¿verdad? Y tener una cierta cultura de en qué gastármelo y cuánto voy a gastar, cuándo gastarlo y cuánto gastarme. Sí, yo pienso que es así, se desarrollaría así, porque sí existen muchas teorías que nos dicen y nos orientan. Bueno, entonces debe de existir una planificación económica, una planificación financiera, pero que sí las puede dar desde ya a nivel de donde ya existe una estructura organizativa, ¿verdad? Pero ya en la forma ya propiamente familiar, eso sí ya es muy discrecional de cómo pudiera garantizarse y salvaguardarse, ¿sí? Entonces cada familia que elija cómo sería el porcentaje
de distribución, Sí, ¿verdad? Porque cada familia tiene una realidad distinta. Claro, entonces los porcentajes de distribución queda muy a discreción de cómo una familia lo va a distribuir, ¿sí? Entonces yo me pongo de ejemplo, me voy a poner de ejemplo en cómo yo voy a distribuir mi ingreso, dándole reconocimiento que tengo obligaciones con terceros, entonces, y de acuerdo a esas obligaciones que garantizaron un beneficio en su momento, ¿sí? El poder yo decir comprarme un vehículo, el construir una casa, el tener muebles nuevos, ¿sí? ¿Sí? Entonces he contraído compromisos anteriormente, entonces como que de forma muy lógica, pues garantizar un cierto porcentaje de acuerdo al ingreso que obtengo, garantizarlo para poder cumplir con esa obligación. Les puedo yo decir un 40-55%, porque es una obligación muy contraída, ¿verdad? Por supuesto, un buen porcentaje a los gastos básicos, como lo que es la alimentación, medicamentos, los gastos, ¿sí? La educación, gastos básicos, ¿sí? Y un porcentaje, ¿sí? Por supuesto, un porcentaje, de acuerdo a nuestra religión, garantizárselo también a nuestro Dios, ¿verdad? Pues muchos lo tienen que hacer o lo deben de hacer, o como de acuerdo cómo uno lo maneja, ¿verdad? Y si no, pues una forma de poder decir, bueno, este es un porcentaje para gastos imprevistos, ¿verdad? Entonces, porque sí hay que tener un porcentaje para gastos imprevistos, un accidente, un repuesto, ¿sí? Una solicitud que no se tenía contemplado, pero sí se tiene que... Entonces, eso no estresa. Si uno lo hace, eso no, yo lo hago, yo al menos lo hago y trato de tenerlo ahí y no me estresa, ¿verdad? Pero el hablar el estrés, uno la tiene que vivir y la tiene que pasar. Para luego uno buscar la metodología y la forma de cómo uno buscar también ciertos métodos para sentirse feliz. Sí, claro. Sentirse feliz. Y tener un equilibrio en la vida. Exacto, también. Tener un equilibrio. Sí, para disfrutar. Nosotros estuvimos hace unos meses atrás en Honduras y dimos una conferencia y precisamente hablábamos sobre el dinero. Y como dice usted, es bastante subjetivo porque, por ejemplo, alguien gana 2,000 quetzales y dice que está muy bien, no sabemos dónde vive o algo. Y otra persona gana 10,000 quetzales y dice que no le alcanza y que está endeudado. Y veíamos casos como estos y usted tocó el tema de principios y de valores. ¿Cómo es que nosotros queremos vivir como familia y qué es lo que queremos ir logrando y alcanzando? En su trayectoria de vida, usted ha venido creciendo. Y para crecer también, como dicen a veces, hay que aguantarse las ganitas de comerse o comprarse esto, pero uno sabe que a futuro lo va a lograr y lo va a conseguir. ¿Cómo es que nosotros hacemos como vemos ese objetivo, tenemos esa visión en familia para lograr esto, sabiendo que obviamente nuestros ingresos pueden ir aumentando y creciendo y no decir, estoy desesperado y qué voy a hacer para conseguir ese carro, como decía usted, nuevo, o esa casa que yo deseo? A ver, ¿me recordás la pregunta? Ajá, la pregunta original. Ajá, específica es, cuando yo tengo dinero, tengo un sueño también con mi familia. A veces me tengo que quedar sin, tal vez comprarme esto, comerlo, pero yo tengo un sueño con mi hogar. ¿Cómo construimos ese sueño en familia para poder conseguirlo y trabajar y generar también esa plata? Sí, bueno, en familia, pues... cómo conseguir un cierto desarrollo, pues teniendo el hábito de no consumir algo que no nos favorece, que no nos da una garantía o que no nos satisface de alguna forma, y es un gasto por gusto, o sea, es un egreso para la familia por gusto. Entonces, lo que habría que hacer ahí, lo dije al inicio, pues empezar con el hábito del ahorro. ¿Sí? A lo largo de mi vida, pues, lo traté de hacer, lo hice, lo sigo haciendo en ahorrar, pero también en invertir, en ir invirtiendo poco a poco, ir invirtiendo conforme los años pasan. Entonces, pues, a esta edad, pues, yo pues me considero que sí he alcanzado bastantes beneficios de satisfacción
individual y para mi familia. Entonces yo pienso que por el lado de cómo explicar mi experiencia, ¿verdad? En ahorrar y también invertir, yo pienso que ahí podemos encontrar nosotros a mediano plazo una cierta respuesta, ¿verdad? De cómo poder encontrar una cierta felicidad y también y sentirse pleno en poder alcanzar ciertos desarrollos y poder también alcanzar ciertas satisfacciones, ¿verdad? A lo individual, y que esto pues va a contagiar y va a dejar un legado, ¿verdad? Va a dejar un legado en la familia de cómo es que nuestro papá, nuestro abuelo Oscar logró salir adelante. Fue porque él pues trabajó bastante, pero no derrochó el dinero, o sea, no malgastó el dinero. Pues a lo largo de mi vida me he llenado de satisfacciones, pero lo he ido logrando de acuerdo al tiempo que es, ¿verdad? Porque no podía yo, por decirte, cuando tenía yo mis 30 años, 35 años, 28 años, endeudarme de algo de que no me iba a traer cierta riqueza o cierta satisfacción en el futuro, porque no lo podía hacer y no lo hice. Entonces empecé a invertir, y cuando digo invertir, pues en algo que te genere también más intereses, más inversión, y que te genere también un cuido. Entonces yo por ese lado lo explicaría, ¿verdad? Cómo hacerlo, fortaleciendo el hábito del ahorro y de la inversión. De la inversión. Muy buenos tips. Y bueno, ya el tiempo se nos ha pasado, queridos amigos, pero la verdad es que bastante importante y útil lo que estamos compartiendo el día de hoy. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el legado, Oscar, que se quiere dejar tanto para la familia, para la sociedad? En algún momento no vamos a estar físicamente, sin embargo esto continúa. ¿Qué es lo que se quiere dejar para la familia? Sí, bueno, el legado que pienso que todo ser humano debe de dejar, y que es lo que también estamos sabidos por nuestro Creador, es el de mantener y de fortalecer esos valores que nuestros padres nos dieron en la casa, ¿verdad? Entonces, valores de respeto, valores de responsabilidad, valores de trabajo, valores de igualdad, valores de humildad, y el reconocimiento de que todos somos iguales, tenemos capacidad, tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría. Solo es de que se active en uno mismo, y yo veo que ese es el legado, que todos nosotros mantengamos siempre, para poder afrontar todos aquellos desafíos también que la vida nos da, un sinfín de desafíos que la vida nos da, ¿verdad? Ese es el reto que nosotros tenemos a diario, y ese es el legado que les dejo a mis hijos, les dejo a mi familia, en que a diario circunscribamos vivir el momento, vivir el día, y que nos sintamos plenos, felices, y que reconozcamos de que en el futuro nosotros podemos dejar huella, ¿sí?, en la mente de muchas personas, en decir que en esta vida sí se puede salir, en esta vida sí se puede encontrar felicidad, se puede encontrar esa cordialidad y bondad espiritual que Dios nos ofrece. Veo que ese es uno de los legados que considero que debe de generarse en la persona, en la familia, en la iglesia, en el barrio, en la comunidad, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, ¿verdad? Ese es el legado que me gustaría que mi persona así muy humilde, muy sencilla, que se quedara, ¿verdad? ¿verdad? Entonces yo pienso que ese es uno de los retos que todo ser humano tiene, claro, ¿verdad? Tiene a diario. Muchas gracias, Oscar. Créanme que hay mucho más de qué hablar, y creo que va a ser una siguiente ocasión que hablemos de otros temas más, porque creo que nos deja mucho de su experiencia y de su expertise. Y ustedes, amigos, recordarles que tenemos aquí también a este invitado que nos ha inspirado el día de hoy.
Vamos a colocar también algunas redes sociales si hubieran, no sé si hay para poder seguirlo, Oscar, o si no, editamos esta parte. Okay. Sí, tengo mi red social personal, que es mi nombre. Okay, sí, muy es bien. mi nombre, ¿verdad? Entonces, bueno, es mi red donde he estado, ¿verdad? Entonces, algo que decía anteriormente, 18 años de experiencia en toda este área administrativa y financiera, la marca ha sido mi nombre, ha sido mi nombre, licenciado Oscar Chicag. Uh-huh. Ese ha sido mi marca. Entonces tengo mi oficina profesional, uh-huh, uh-huh. es Audiservicios Profesionales Contables APC, que es un eslogan, es un nombre que se generó a lo largo de todo ese tiempo y se ha identificado, ¿verdad?, como nombre comercial. Sin embargo, acá el que se mueve, el que genera, en el que da seguridad, en el que la gente confía, es en el profesional, ¿verdad? Es en el profesional. Y bueno, eso tocó vivirme, esto toca vivir, y hasta donde Dios me da vida, seguiré viviendo, por supuesto. Y yo dejo ahí la espinita que le dije a Oscar desde el comienzo, antes de grabar el podcast, en la escuela de negocios, porque es importante aprender, y que aprendemos cosas puntuales, quizás de aquí a un par de años, que nos pueda también compartir de todo lo que ya sabe y maneja. Claro. Ya ahí queda la espinita. Pues bueno, amigos, queremos agradecerles por haber estado con nosotros en este podcast. Mi esposa tuvo ahí una situación que tuvo que salir por el bebé. Tim estaba allí demandándola. Pero recuerden seguir también en Calidad de Vida. Ademar Girón, Neurocoach, son nuestras redes sociales, y pueden allí ustedes comentar y compartir todos estos podcasts que hemos grabado hasta el día de hoy. Ha sido un placer y un gusto compartir con ustedes, y más inspiración se ve hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias.